Por el otro lado, también el día de hoy hubo un encuentro primero empieza la gira de la presidenta de México en el sureste de México, luego abarca Guatemala y Belice porque tiene un encuentro con los mandatarios de ambos países y es un acuerdo muchísimo más amplio del que lograron de entrada los presidentes de Rusia y de Estados Unidos. Bueno, por supuesto que ahí sí hubo resultados, a juzgar por lo que anunciaron los tres países en este encuentro trilateral, que no tiene precedentes, Alejandro. A mí me llamó la atención porque la presidenta de México dice que no había habido una reunión tripartita de los jefes de Estado de México, de Guatemala y de Belice, y digo, yo no recordaba efectivamente una reunión así, pero ahora que lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues cobra relevancia siendo vecinos estos tres países, pero sobre todo, ¿cuáles fueron los acuerdos que se alcanzaron en la reunión primero bilateral y luego de los tres países? Y lo que anunció la presidenta de México en Petén, en Guatemala, primero donde se reunió con Bernardo Arévalo, el presidente de ese país, pues dijeron que alcanzaron acuerdos en materia de seguridad, de migración, de desarrollo económico, de energía y de medio ambiente. Y entre los compromisos centrales destacan la colaboración de un protocolo binacional de protección a migrantes y, ojo, que es algo muy, muy importante, el plan para conectar el Tren Maya con Guatemala y Belice, así como nuevos proyectos de interconexión hacia el Pacífico. Y en su mensaje conjunto a medios, la presidenta de México dijo que la reunión permitió reafirmar compromisos concretos en seguridad para que las fronteras de los tres países sean espacios de paz, donde se proteja a las personas y se combata el crimen que atenta contra su bienestar. Sheinbaum destacó también que se impulsarán proyectos ferroviarios que conecten las economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional. En materia ambiental, ambas, México y particularmente con Guatemala, estarán unidas en la defensa de la riqueza natural que comparten, desde los bosques y selvas hasta los ríos y lagos que son fuente de vida para las comunidades. Y si te parece, Alejandro, escuchemos a la presidenta de México al respecto. Hoy venimos a Guatemala como presidenta de México con nuestro gabinete a esta reunión de trabajo histórica. Pero también vengo como una hermana de causa, convencida de que nuestras naciones caminan por sendas paralelas. Gobiernos cercanos al pueblo, decididos a erradicar la corrupción, a proteger los derechos humanos y a defender la dignidad de quienes más lo necesitan. Señor presidente Arévalo, México reconoce y aplaude su firme compromiso con la transparencia, su valentía para enfrentar los retos que impone la historia y su empeño en gobernar con la mirada puesta en el pueblo y no en los privilegios. En usted, Guatemala tiene un líder que honra la democracia y que abre caminos de esperanza. México y Guatemala somos gobiernos que saben que el poder no vale nada si no se pone al servicio de la gente. Somos gobiernos que escuchan, que caminan con la gente, que defienden a las y los trabajadores, a las comunidades indígenas, a las mujeres, a la niñez, a quienes han vivido demasiado tiempo en el olvido. Nuestra relación bilateral es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay voluntad política, respeto mutuo y amor por el pueblo. México y Guatemala no solo comparten una frontera, compartimos familias, costumbres, mercados, caminos, ríos
y sueños. Lo que ocurre de un lado repercute en el otro, y por eso nuestra cooperación no es una opción, sino un deber fraterno. En esta visita reafirmamos compromisos concretos en seguridad, para que nuestras fronteras sean espacios de paz, donde se proteja a las personas y se combate el crimen que atenta contra su bienestar. En infraestructura ferroviaria, con el impulso de proyectos ferroviarios que conecten nuestras economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional. En energía, con soluciones limpias y sustentables que nos permitan crecer sin comprometer el futuro de las futuras generaciones. En medio ambiente, unidos en la defensa de la riqueza natural que compartimos desde los bosques y selvas hasta los ríos y lagos que son fuente de vida para nuestras comunidades. Y en cooperación para el desarrollo de nuestra frontera y de nuestros países, que nos hará más prósperos con polos de desarrollo para el bienestar. Como diría Mario Benedetti, el sur también existe. Nuestra historia nos ha enseñado que las grandes transformaciones no se construyen en el aislamiento, sino desde la unión y la cooperación. Y hoy México y Guatemala demostramos la voluntad de que dos naciones hermanas, con gobiernos comprometidos con la justicia y sus pueblos, pueden avanzar juntas hacia un futuro más digno, más equitativo y más libre. Queridas y queridos hermanos guatemaltecos, reciban el abrazo sincero del pueblo de México, un abrazo que cruza montañas y selvas, que pasa de mano en mano, de corazón en corazón, un abrazo que no entiende de fronteras porque nace del reconocimiento de que en lo más profundo somos parte de una misma historia. Sigamos caminando juntos, presidente Arévalo. Sigamos defendiendo la soberanía, la dignidad y la esperanza de nuestros pueblos. Sigamos construyendo puentes de cooperación, amistad y solidaridad. Porque cuando dos naciones soberanas caminan lado a lado, no hay desafío que no podamos enfrentar, ni sueño que no podamos alcanzar. Bueno, ese es el mensaje de la presidenta de México. Es un mensaje súper robusto, a mí me gustó mucho. Creo que se sentó ella a redactarlo. Es muy, te diría que es hasta un poco íntimo, con mucha pasión. Habla de la integración, de los caminos construidos. El mismo presidente Arévalo tiene un mensaje bastante poderoso y se ve que le puso él también bastante pasión al mensaje. No sé si tenemos el del presidente Arévalo. Yo creo que vale la pena que lo oiga. Él habla también, utilizan ambos metáforas de los mayas, de los caminos que como usted sabe, unían a toda esa región, los caminos mayas, y ellos utilizan eso para hablar de la vinculación entre las tres naciones, Belice, Guatemala, México, y hablan, digamos, de la amistad, de los pueblos que con muchas cosas en común, pero también hablan de cosas muy particulares sobre integración económica, que puede resultar en una cosa bastante poderosa. Vamos a escuchar al presidente Arévalo y luego regresamos. Valoramos muchísimo las iniciativas de México que buscan la interconexión ferroviaria entre ambos países. Estamos listos para ella. Conectar el Tren Maya con Guatemala y eventualmente con Belice es una visión que compartimos y para lo cual acordamos promover el inicio de negociaciones trinacionales, así como los respectivos estudios de factibilidad. Pero también vamos a unir esfuerzos para conectarnos por el sur, en el Pacífico, en Tecunumán y Ciudad Hidalgo, en un proyecto que va a permitir que las conexiones entre nuestros pueblos se multipliquen. Este proyecto, esta interconexión ferroviaria, tiene un potencial enorme para el comercio entre ambos países, para el desarrollo y bienestar de la gente en Guatemala y en el sur de México,
pero también para toda la región mesoamericana. Al mismo tiempo, nos enorgullece que la interconexión energética entre ambos países haya permitido que miles de familias guatemaltecas en áreas de difícil acceso puedan obtener energía eléctrica, y vemos con optimismo las oportunidades conjuntas de aprovechamiento hidroeléctrico y de hidrocarburos en nuestras zonas fronterizas. La dinámica política de nuestra región ha cambiado, y estos cambios traen nuevos desafíos que inevitablemente debemos enfrentar y que podremos enfrentar mejor si lo hacemos juntos. México y Guatemala estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger a las personas que transitan por nuestros territorios, a nuestros connacionales que se encuentran fuera de ellos y a nuestros connacionales que están retornando. Para el Gobierno de Guatemala, esta protección es un objetivo de máxima prioridad. Ambos gobiernos hemos acordado elaborar un protocolo binacional de repatriación de personas migrantes e implementaremos un programa de trabajo temporal bilateral que promoverá la migración laboral segura y digna. En materia de seguridad, debemos reiterar que ambos gobiernos colaboran intensamente desde hace décadas en el combate de la amenaza común del crimen organizado transnacional. La reactivación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y la revisión que estamos llevando a cabo de su protocolo son testimonio de la prioridad que ambos gobiernos le otorgamos a dar una respuesta efectiva a este flagelo en nuestra frontera. Contar con su presencia en territorio guatemalteco del día de hoy es motivo de mucha alegría y de mucho orgullo para todos los guatemaltecos, ciertamente para este gobierno. Un gobierno que desde el comienzo encontró en el suyo los compromisos compartidos de trabajo por el bienestar de los pueblos, al servicio de los pueblos y para transformar realidades que, siendo el producto de enormes sufrimientos históricos, no dejan de atesorar la esperanza de ese futuro brillante que todos y todas los pueblos de la región nos merecemos. Y quiero terminar recordando que el hecho de que tengamos esta reunión hoy aquí en el Petén, en esa selva maya que compartimos los tres países, es importante porque nos recuerda esa historia y ese patrimonio milenario que compartimos, nos permite reafirmar los compromisos para trabajar en el presente de desarrollo que estamos procurando y nos deja renovar las visiones y los sueños de cooperación y de esperanza para nuestros pueblos. Gracias, Presidenta Sheinbaum. Lo que pasa es que estamos hablando de una reserva gigantesca, la reserva de la biosfera maya. Es una reserva gigantesca que abarca a 3 naciones, en donde hay una cantidad de especies y de una vegetación tremenda, es un tremendo pulmón ahí, pero tiene un potencial arrollador, Álvaro, que ya quisiera casi cualquiera. Desde Cancún allá, a mí no me gusta mucho Cancún, pero desde Cancún, que atrae un tipo de turismo muy particular, hasta la frontera entre Honduras y Guatemala, es el Caribe azul con un potencial tremendo. Imagínate conectar a los 3 países en esa cordillera del Caribe con desarrollo, eliminar pasaportes y convertir toda esa región en una región realmente potenciada por el turismo, por el comercio, porque además es un estrecho
por el que tienen que pasar muchas mercaderías, en lugar de que sea, como decíamos hace rato mientras escuchamos los discursos, Álvaro y yo decíamos, en lugar de que sea una región en donde se muevan las drogas, donde haya tanta corrupción producto de los polleros, del tráfico de personas, etcétera, que sea una zona de desarrollo común, tanto para México como para Belice y Guatemala. Imagínate el potencial de ese tremendo paraíso. ¡Wow! Por eso decimos y subrayamos que aquí sí hubo acuerdo, porque hubo esa reunión, primera reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y luego se trasladaron a Calakmul, a Campeche, Alejandro, donde anunciaron algo en este sentido. Anunciaron los 3 corredores un corredor biocultural Gran Selva Maya que va a preservar 5.7 millones de hectáreas del corazón de Mesoamérica a través de la creación del corredor biocultural de la Gran Selva Maya. Es lo que escuché yo, es la segunda reserva natural más grande del hemisferio, solo después de la Amazonia, para que usted se dé una idea de la dimensión del territorio que abarca, en primer lugar, la preservación, que no es cosa menor, ¿eh? Luego, la presidenta dijo que México caminará hombro con Guatemala y Belice en la creación de una región que sea ejemplo de equilibrio entre conectividad, justicia social y protección ambiental. Y dijo, puntualizó la presidenta, juntamos nuestra voluntad para preservar y restaurar el legado de esta riqueza biológica y cultural extraordinaria. El acuerdo de hoy es histórico, es hermoso. Y este corredor, fíjese, busca beneficiar a 2 millones de habitantes de la región, de los 3 países. En esa región habitan 2 millones de personas y los 5.7 millones de hectáreas están integradas en 12 áreas naturales protegidas de México, 27 de Guatemala y 11 de Belice. ¿Qué hay ahí? Bueno, habitan especies como el jaguar, la guacamaya roja, el tapir y el emblemático quetzal, y donde se beneficiarán aproximadamente 7,000 especies, 200 en categoría de riesgo, 50 prioritarias y 250 endémicas de México. Es decir, de entrada es un acuerdo que se trata de no seguir con la destrucción, y eso de entrada es una maravilla. Entre las acciones de cooperación que se informó, se establece compartir información, tecnología y entrenamiento en materia de manejo integral del fuego, tala ilegal, deforestación, y también gestionar el aprovechamiento de los bienes maderables y no maderables de las selvas de manera inclusiva en favor, pues sí, de la gente que ahí habita. Como le digo, son aproximadamente 2 millones de habitantes. Imagínate tú que el Tren Maya, Álvaro, se mantenga en territorio maya, entre a Belice, vaya a Guatemala, se vaya hasta Antigua, luego regrese a territorio mexicano, que sea al mismo tiempo, como va a ser en el caso mexicano, vías que lleven mercaderías, o sea, que puedan además subir personas a trabajar, que pueda perfectamente generarse una zona donde se pueda la gente del Belice, la gente de Guatemala, perfectamente trabajar en las ciudades y en los puertos turísticos mexicanos. Imagínate, tiene un potencial tremendo. Si a usted le gusta Palenque, imagínese eso multiplicado pues, por
al menos 10, 20 ciudades antiguas mayas que hay en la región. Imagínense rescatar todo eso y convertirlo. Conectarlo y convertirlo con un corredor turístico y sí, comercial naturalmente, porque si hay un medio de comunicación como el ferrocarril, evidentemente va a potenciar la región que ya existía antes de que se establecieran las fronteras de estos tres países. Correcto. Y pues bueno, armar para hacer eso, pues lo que se necesita primero es voluntad política, y la voluntad política ya la hay. Para cualquier cosa, para cualquier acuerdo que implique después recurso, lo primero que necesitas es voluntad política. Yo te diría, todo ese Caribe, Álvaro, está conectado y al mismo tiempo tiene su correlato en Cuba. Pues toda esa parte todo el Caribe incluye a la maravillosa Cuba, te diría pues Jamaica, pues sí, toda esta parte, pero si tú lo ves aíslalo y velo como una región con un potencial económico para explotación de alto turismo, de turismo masivo. Se convierte en una cosa nada más que obvio. Eso pasa por la voluntad política de los gringos también, que tienen un veto económico en Cuba. Entonces, pues lo que puedes hacer de entrada es tratar de integrar Belice, Guatemala, México en esa región. Y pues ya sabes, pues sí. Y esperar a ver a qué hora se les pega la gana de terminar con el bloqueo a Cuba, ¿no? Sí, pero en este caso, de entrada, digo, tampoco, no porque no sea Cuba, no está desprovisto de un intervencionismo estadounidense. Si el propio Arévalo, que gana las elecciones, Estados Unidos estaba metiendo las narices para que no llegara a la presidencia. Así es. Entonces, ahora, sí es un avance muy importante manifestar esta voluntad política, como hoy ha quedado claro con los acuerdos que establecieron los jefes de Estado de los tres países, para, de entrada, una coordinación para preservar esta enorme reserva natural del hemisferio que involucra a los tres países. La posibilidad del Tren Maya, primero a Guatemala y luego a Belice, vamos a ver, yo creo que ya es un hecho en el caso de Guatemala. Habrá que ver si efectivamente se puede incorporar Belice y de manera, cómo coordinarse para que efectivamente se materialice un acuerdo así en materia turística, porque en la medida en que haya desarrollo, en la medida en que haya trabajo, en la medida en que la gente tenga empleo en sus lugares, ahí se arraiga. ¿Para qué quiere ir a Estados Unidos a que lo maltraten? No. Y estos son los planes que pueden representar una transformación de la región y de los tres países. Mira, a ver si vemos el mapa, nomás mira, este es el... Ve nada más qué belleza de región. Incluyendo o sea, para que se vea todo el Caribe, o gran parte del Caribe. Vean ustedes qué maravilla de región, incluyendo Cuba. Pues todo esto es un paraíso, Álvaro. Sí, todo esto es un paraíso. Tienes a Chetumal. Sobre todo en Islas Caimán, es un paraíso. Eso, pero fiscal. Hijo de qué barbaridad. No, pues dile broma, pero hasta eso. O sea, tiene sus Islas Caimán, a donde va a dar. Pues sí, a lavar dinero, a guardar la lana, sí. Pero mira, esto es de aquí, toda esta parte ahí, voy moviendo el cursor hasta arriba, pues es una parte muy importante del Caribe, pues es un frente, pues. Pero aquí tienes, en esta región, es un potencial. Velo como un todo. Si lo vemos como un todo, toda esta región, pues es las playas más hermosas, el clima perfecto, no hombre, bueno. Y luego si ya te acercas, aquí tienes a Chetumal, a donde hay terminal
del Tren Maya. Creo que es hasta aquí, ¿no? Ya no baja, sí, hasta aquí. Sí, y luego va a Calakmul, donde hoy se reunieron. Pero ahí está la biosfera, la reserva de la biosfera maya. Es correcto. Que eso es importantísimo preservarlo, pero... Tienes Escárcega, Palenque. Ajá. Tienes Palenque. O sea que como la idea sería incorporar, ¿cómo incorporar? ¿Por dónde incorporar a Guatemala? Bueno, ya debe haber un trazo para eso, pero la que queda a tiro de piedra es la ciudad de Belice, Álvaro. Sí. De Chetumal, pum, a tiro de piedra como para incorporar y ya tienes una buena parte del mundo maya incorporado. En fin, pues ya está, lo que está usted viendo es una posibilidad, al menos hay voluntad política. Yo creo que si Belice y Guatemala se ponen abusados, la presidenta tiene todo el interés, como lo tenía el presidente López Obrador, pero el tiempo se va. Por eso está comenzando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, está comenzando el gobierno de, también el de Arévalo. Así es. Entonces, pues sí, si hay esa voluntad, evidentemente se pueden hacer cosas. Bueno, pues eso es lo que ha pasado el día de hoy. En efecto, ha habido un acuerdo. El acuerdo de protección de la selva maya ya es en sí mismo gran cosa.